Bueno, llegó el momento de hablar de un tema muy importante. Ya tengo un video sobre esto, que es el tax compliance o el cumplimiento tributario. Ahora está perfilado este video a dar el comienzo a una serie de cápsulas de cómo llevarlo de acuerdo a normas internacionales. No te despegues, que comenzamos. Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Su servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial. Ahora con un tema interesante, definitivamente como siempre. Ahora hablando del cumplimiento tributario, el cual ya había hablado en un video que se llama Tax Compliance, mencionando sobre todo la UNE 19602. Es la norma española que se gesta con gran similitud al alto nivel de dirección que tienen las normas ISO, a efectos de que poco a poco tuvieran un buen engranaje y se fueran de fácil introducción cuando ya se tenían las demás normas. Mismo fenómeno que se vivió para la UNE, bueno, que ya es la ISO UNE 19601, que es el Criminal Compliance, que se hizo con esas características de la ISO, precisamente tomando en consideración la posible evolución de la ISO 19600 a esta 601, ya con el matiz penal, donde se busca no solo prevenir, identificar, gestionar o mitigar conductas delictivas, sino que en la 19600 es en sí el cumplimiento corporativo en toda instancia donde pudiese haber una conducta que entrañe la actualización de una infracción o en su defecto la comisión de un delito, sin abordar ni compenetrar tanto como la 19601. Ahora los españoles se adelantan y gestan a partir de 2010 y publican, dan a conocer a través de las asociaciones españolas de normalización, AENOR, sacan la norma 19602, que es específicamente para el cumplimiento tributario, y uno dice, bueno, ¿y para qué sirve esto? Bueno, en primer orden hay que tomar el ejemplo que ellos tienen. Ellos tienen una circular de la Fiscalía General del Estado español, donde establece que para que le aplique la atenuación o exoneración de la responsabilidad penal de una persona jurídica, bastará que cumpla y demuestre que tiene un debido control o una gestión de riesgos. Y establece que esta circular de la Fiscalía dice, ok, si eso dice nuestro Código Penal, bueno, también hay que darle una proporcionalidad, es decir, de acuerdo al tamaño de la entidad, es lo sofisticado que se requiere para ese tema, el criminal compliance. Ahora, extrapolemos esto a nuestra materia fiscal. Entonces, ellos también dicen, bueno, es que en materia fiscal también conlleva riesgos. Entonces esos riesgos pueden traducirse en diferentes repercusiones en las entidades, y no solo a las grandes, como dice esta circular, también le atañe a las pequeñas. En este caso me enfocaré a las pymes, a la pequeña y mediana empresa, que bueno, sabemos que es el grueso de lo que mueve la economía. Entonces ahora, primero veamos los riesgos que cualquier empresa pequeña, mediana o grande va a enfrentar. Riesgos de mercado, o bien condiciones de oferta y demanda, riesgos de crédito, personas que no te llegan a pagar, y pérdida de liquidez, riesgo operacional, cualquier cuestión que conlleve el llevar a cabo tu objeto social y que te lleve a la posible comisión de algún riesgo. Estos son los que se reconocen como riesgos inherentes al objeto social. Los riesgos estratégicos, bueno, eso es cuando se hace una toma de decisión, a veces no es asertiva y puede conllevar altos costos. El riesgo reputacional, que sabemos que pues compliance no solo es el anglicismo de cumplimiento, sino entraña cumplimientos y axiomas, como lo es la integridad, y sobre todo de ahí se crean los códigos de ética y de conducta.
lo que va a traducirse en el reflejo de toda la organización en el cuidado de la reputación corporativa. Ahora, hay un riesgo legal, pues obviamente todos al estar realizando actividades comerciales objetivamente podemos cometer algún incumplimiento o pasar o llevar alguna actividad ilegal. Entonces eso puede conllevar una responsabilidad desde una mera infracción hasta una responsabilidad civil o mercantil, ¿sí? O en su defecto, en este caso ya se extiende con este 19.602 no solamente al riesgo legal, sino al riesgo tributario. Aquí tengo algunas notas que he ido tomando y bueno, aquí cada vez con lo que también tenemos ahí un video que es la autorregulación regulada. El gobierno, los gobiernos a nivel mundial, debido al crecimiento exponencial de estas ficciones que son las sociedades, pues va perdiendo control. Entonces, ¿qué está haciendo? Cediendo, pero también con un grado de responsabilidad y cumplimiento hacia el empresario. Entonces, ok, te dejo, pero cumples con esto. Por eso es la autorregulación regulada. Coercible en la mayor parte sí, coercitiva en la mayor parte sí. ¿Por qué? Pensemos simplemente en la responsabilidad penal ante la omisión de la implementación de una gestión de riesgos. Ahora, en materia tributaria es lo mismo. Se vuelve un poco complicado porque estaríamos hablando de un derecho duro, rígido, como el derecho fiscal, y a la hora de la autorregulación regulada, bueno, ya estamos hablando que las entidades se van a cuidar unas a otras, es decir, yo voy a operar con la empresa A, B y C, entonces quiero ver que estén cumpliendo. ¿Qué es lo que sucede con las empresas que licitan obras de países, obras representativas en los países donde entran extranjeros? Entonces, pues bueno, para verificar que no se trate de un parapeto de algún político, por decirlo de alguna manera, que aquí no pasa, pero pensemos en Brasil, ¿sí? Pero bueno, aquí cuando sucede esto, entonces yo tengo que vigilar y demostrar que tomé las medidas diligentes para verificar que estoy con una entidad que es igual de cumplida, cuando menos como yo. Entonces es lo que nosotros transmitimos a nuestros clientes donde prestamos el servicio de Corporate Compliance. Hoy ya estamos extendiéndolo, y a los que les extendemos ya a partir del año pasado el Tax Compliance. ¿Qué es lo que les decimos? Tiene que se vuelven ustedes un imán al momento de que empiezan a cumplir, porque atraen, ¿sí? Atraen, jalan. Una empresa huele quién es su igual, desde la manera que se manda correos, desde la manera de que se llevan los protocolos de contacto, desde lo que se solicita para integrar el expediente, ya sea financiero, legal, de identificaciones, se firman los convenios de confidencialidad, convenios, se da a conocer los avisos de privacidad desde el portal, de una manera que tú pongas los datos y aceptes, y no sea en automático un mero reflejo en tu portal de contener lo que dice el INAI, por decir un ejemplo, sino que te vuelves activo de que esto sea a conciencia. Pones tu correo, pones tu teléfono y estás de acuerdo que cualquier cosa nos vamos a conectar contigo, y estás de acuerdo que estos datos que acabas de poner son los que vamos a tener nosotros y no vamos a comercializarlo. Si estás en desacuerdo, pero tengamos, indícalo. O sea, van más allá. Entonces en lo fiscal es lo mismo. Esta parte, este primer video que es introductorio, me quiero enfocar ese punto, ¿sí? Que ya hoy tengo que convivir insisto, con un derecho duro como el fiscal, pero también con el soft law, con ese derecho suave donde los particulares nos estamos cuidando unos de otros y a su vez unos a otros. En la medida que yo cumpla, voy a cumplir con mi cliente, y mi cliente va a saber que yo, como su proveedor, haré lo que me encomendó. Entonces aquí la única manera para poderlo avalar es donde se genera la autorregulación regulada, donde entran los organismos certificadores para avalar ese cumplimiento. Eso es lo que nos lleva de ventaja a los españoles. Por ende, sugiero que aquellas empresas que ya tienen la ISO 9001, ¿sí?, o la 17001, que no están de alto nivel de dirección, pero sí con la 9001 ya se establece atención a clientes, tienes una estructura
firme para poder introducir el Corporate Compliance así como el Tax Compliance. Solamente hay que seguir las directrices pues, de una norma internacional. Queda claro y lo subrayo, estoy de acuerdo, no se aplica, no es derecho positivo mexicano. Sin embargo, la Ley Federal de Metrología y Normalización contempla también las normas internacionales. Y más allá, cuando hablamos, y no queda solo ahí. Después hablaré respecto a los tratados internacionales respecto a esas normas, ¿sí? Y sobre todo tratados internacionales de comercio. Bueno, voy a pasar una pequeña introducción de lo que ha pasado aquí en México, ¿sí? Primeramente, el sistema de gestión de riesgos tributarios que tienen que observar, que estar conscientes que cada conducta que lleva la empresa entraña en sí un tratamiento individual para efectos impositivos en las diversas leyes que sucedan. Por ende, cualquier falla o equivocación, ¿sí? puede accionar 4 tipos de riesgos, ¿sí? El primer riesgo, el más grave, bajo categorías: delito; segundo, infracción; tercero, volverte deudor fiscal; y cuarto, volverte responsable solidario, ¿sí? Esos son los 4 riesgos que tiene nuestro código fiscal, ¿sí? Y en sí la relación. Por eso hay que tener mucho cuidado, por ello mucha atención con los esquemas reportables, por eso hay que tener mucha atención con la cláusula general antielusión contenida en el artículo 5A, que en un momento más abordaré. Les platicaba que el surgimiento de esta norma española, tomando notas, surge de la UNE ISO 19600-2015, que es la gestión del Corporate Compliance, por decirlo de alguna manera general. De ahí solamente se extrae esa parte de alta dirección, de alto nivel de dirección, se extrae de esta norma, se junta de la 37001, que es la antisoborno, se integra y surge la 19601, pero nada más es UNE, no es ISO, es UNE 19601, ¿sí? Que es el Criminal Compliance, para qué decir, gestiona únicamente los riesgos penales que puede llevarse a cabo en el seno de la organización. Ahora, que en su conjunto, que para mí yo ya lo había dicho, y ahí están los videos de la gestión de riesgo, ¿sí? A través de la ISO 31000. Los españoles lo tienen adoptada con la UNE ISO 31000, que es la misma que la ISO 31000, que es el mapa de riesgos, es decir, cómo vas a gestionarlos. Primeramente te dice, después de una auditoría legal, cómo vas a llevar este mapa para poder graduar de los riesgos más altos a donde no hay riesgos, ¿sí? Donde corre más riesgo la entidad y donde existen más probabilidades de que suceda, ¿sí? Es muy importante tomarlo en cuenta porque esa manera se visualiza y se planifica. Ahora, aquí tendríamos que ver que hay algo muy peculiar. Decía, el derecho fiscal, si bien es cierto, es muy rígido, sin embargo, como regula tantas conductas del ser humano, no solamente las comerciales o las que tienen algún lucro, sino en sí la vida de muchos, hasta la muerte de los ciudadanos, ¿sí? Conlleva obligaciones de fondo y forma tributarias. Pues bueno, hay ocasiones que hay situaciones que no están previstas en las legislaciones impositivas, ¿sí? Entonces aquí es donde vienen las planeaciones fiscales o planeaciones fiscales agresivas o elusivas, que de acuerdo a esta norma UNE 19602, pues no van en contra de la ley, no son ilegales, mucho menos ilícitas, simplemente son abusivas de las fallas en la ley, bien sea por lagunas, por citar algún ejemplo. Entonces aquí hay que tener mucha atención, porque cuando yo estoy haciendo una planeación normal, planeación fiscal, pues ya busco los beneficios implícitos o mi economía de opción, donde puedo elegir algún régimen fiscal. A lo mejor una persona moral de flujo porque estoy arrancando, una persona física del régimen de incorporación, o bien si hay algún beneficio por adquisición de inversiones,
o de activos fijos que aumente o acelere mi deducción, hoy es el momento cuando invierto, ¿sí? Esto es la economía opción, ¿sí? O bien tratar de elegir sistemas de financiamiento más viables por lo fiscal que en sí por el financiamiento, porque muchos financieros es lo mismo. Sin embargo, habrá algunas figuras o alguna manera de llevar a cabo las operaciones legalmente sin simulación de actos. Estamos hablando que esto es una operación fiscal normal, ¿sí? Donde elijo que, ok, aquí casi los intereses son lo mismo, pero me cobra 3 puntos más, pero me implica este beneficio fiscal. Ok, lo tomo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que ver, que son los puntos, son 3 puntos medulares que yo digo, bueno, es lo básico de una planeación fiscal y no más. Ya hablo de planeación fiscal agresiva, ya conlleva ciertas conductas que, como insisto, por más agresiva que sea, no deja de ser, no es ilegal. Lamentablemente, entre lo hecho y lo dispuesto, hay una frontera muy delgada que va a tener que ser resuelta por un tribunal, y ese tribunal puede dar un fallo negativo o contrario a mi tratamiento y conlleva un riesgo, ¿sí? Entonces, pero bueno, no deja de ser simplemente de los puntos que habíamos hablado, pues me convierto en un deudor fiscal, ¿sí? O responsable solidario en el caso de una persona moral. Sin embargo, cuando ya conlleva actos jurídicos artificiosos únicamente tendientes a evadir, no a eludir, a evadir, porque una vez hecho el acto, evadir el impuesto o el hecho imponible, entonces en ese momento ya estoy hablando de una conducta fraudulenta y bueno, ya tenemos todo un riesgo ahora sí de índole penal. Algo que nos ha hecho falta, y creo que parte de la intención de la reforma del Código Fiscal para este 2020, del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, realmente el dejar la responsabilidad solidaria más en la administración, o sea, llámese administrador general único, llámese consejo de administración, y en los socios o accionistas mayoritarios, bueno, conlleva que ya no nada más la decisión cae en los asesores o el efecto causado, no nomás es el señalamiento de los asesores, es que mi asesor me dijo, es que mi abogado, mi contador, no, eso ya lo vamos a hacer a un lado, ¿sí? Aquí la cuestión es de que se involucran ahora sí de esta manera indirecta. No fue muy claro el legislador, pero creo que aquí podemos sacar algo interesante para que esa decisión del envío de la declaración ya sea conscientemente tomada por la administración y por la Asamblea General de Socios o Accionistas. Esto es algo importante que en España, según aquí en el 2014 la ley de sociedades de capital, fue una modificación que se hizo para las empresas que cotizan en bolsa y poco a poco fue permeando hacia todo tipo de sociedades, ¿sí? Aquí en México, pues bueno, insisto, esta reforma es muy agresiva, muy mal redactada y sobre todo sin esta intención. Yo estoy pensando en un código de mejores prácticas tributarias donde realmente se busque la concientización en un órgano colegiado para la toma de decisiones más adecuadas. Pero bueno, podemos de ahí tomar un poco para podernos acomodar. Ahora, por otro lado, tuvimos el pasado 8 de noviembre de 2019 lo que conocimos como la reforma penal fiscal, directamente creada para abatir el combate de venta de facturas, que bueno, al fin y al cabo es el combate de simulaciones de actos. No es para mí un gran tema porque simplemente pues es como que quisiera proteger a un delincuente, ¿sí? La norma 19.602 es para comprobar a la Fiscalía y a la sociedad en general que soy alguien íntegro, con buena reputación, que tomó diligentemente las mejores decisiones e integró adecuadamente sus expedientes y cumplió con sus obligaciones fiscales. Puede haber un error, definitivamente, pero no una omisión, ¿sí? O no derivado de una omisión, sería lo correcto. Y bien, para cerrar esto, lo que les decía, y le voy a dar lectura aquí, un texto que se me hizo muy interesante, ¿sí? Dice: la norma UNE 19.602-2019 está basada en la estructura del alto nivel utilizada por la Organización Internacional de Normalización, ISO, que es una estructura común a todos los sistemas de gestión. Con esto se facilita la integración del sistema de compliance tributario con otros subsistemas, como es la gestión de calidad, lo que les decía de la ISO 9001. O sea, ya lo que hizo ISO 9001
ya concientizó, ya implementó, ya hay cultura de atención al cliente. Bueno, ya no hay que afinarle un poquito a la cultura del cumplimiento, ya no calidad, ¿sí? O servicio al cliente, sino a cumplimiento corporativo, ¿sí? Entonces dice, como los de gestión de calidad, de compliance penal, de gestión ambiental, de riesgo, de soborno, etc. Con esto concluyo en esta ocasión. Poco a poco iré desmembrando un poco, porque esto pasará algún tiempo para que se lleve aquí a cabo en México, pero el compliance tributario, el tax compliance, ya es una necesidad por seguridad. Bien, pues con esto me despido. Recuerden, en YouTube suscríbanse, marquen la campanita para que les avise de antemano que ya hay un video disponible. Denos un like en Facebook y en general, como lo saben, síganos en redes sociales, porque si no, vamos por ustedes, o en esta ocasión gestionaremos la calidad por ustedes. Nos vemos pronto. Chao.